Bienvenidos este domingo 21 de noviembre del año 2021 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Gracias por acompañarnos cada semana. Escuchemos con atención el llamado a la adoración que encontramos en el Salmo número 32, versículos 6 y 7. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Preparemos nuestros corazones entonando juntos los siguientes cantos antes de escuchar la predicación. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos.
Estamos en una serie de predicaciones titulada Evidencias de Vida Nueva. Hoy terminaremos la segunda carta del apóstol Juan, por lo cual la lectura será toda la carta de Juan, la segunda carta del apóstol Juan, y enfatizaremos en esta predicación los versículos 7 al 13. La predicación se titula Defensa de la Verdad. Te invito a lo más importante en este tiempo de predicación, que es la lectura de la palabra. Acompáñame en este momento. Dice la palabra del Señor así: El anciano, a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Los miembros de la iglesia hermana, la elegida, les mandan saludos. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Llegamos al final de la carta del apóstol Juan, la segunda carta del apóstol Juan. Y notamos que en los últimos versículos él se está despidiendo, diciéndole a sus destinatarios que anhela verlos y que algunos otros temas los tratará cara a cara con ellos, ya no por carta o escrito. También les menciona que la iglesia hermana, al parecer la iglesia en la cual se encontraba Juan, en ese momento escribiendo la carta, les enviaba saludos a la señora elegida y a sus hijos, a otra iglesia y sus miembros. Vamos a enfocarnos en los versículos anteriores a esta despedida para notar algunas precauciones que nos enfatiza el apóstol Juan. Varias disciplinas deportivas requieren dos grupos especializados, una en la ofensiva y otros en la defensiva. Según sea el deporte, estos dos grupos se pueden alternar. Otros deportes incluyen en el mismo equipo ambas funciones, tanto ofensiva como defensiva. Lo emocionante, por lo menos desde mi perspectiva, es cuando el grupo de defensiva se lanza al ataque. Recuerdo en una ocasión, mi equipo de balompié fue eliminado en el último minuto de juego, pues el portero del equipo contrario se lanzó al ataque metiendo un gol. La euforia de los seguidores del equipo triunfador no se hizo esperar. Reconozco
que en ese momento me hubiese gustado estar en el lugar de ellos. La Escritura nos anima a estar preparados para presentar defensa y persuadir con la verdad. Así lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde leemos: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué opinas? ¿Consideras que es necesario defender tu fe? ¿Será necesario defender la verdad, el conocimiento que tenemos de la verdad? En la parte final de esta segunda carta del apóstol Juan, nos enseña 3 estrategias a manera de precaución para defender la verdad. La primera de ellas, debemos tener precaución con los engañadores. Menciona el versículo 7, es que han salido por el mundo muchos engañadores. Notamos que los engañadores se encuentran en el mundo y están por el mundo. Al parecer, el apóstol sigue instruyendo, como en su primer carta, acerca de personas que estaban aprovechándose de los creyentes o los nuevos creyentes para engañarlos, para mentirles, para atraerles a una enseñanza incorrecta, probablemente para obtener seguidores. En el contexto de la primera carta, puede referirse a los falsos maestros. Juan ya los ha denunciado y ha desarrollado con claridad de qué se tratan estos falsos maestros, cuál es su objetivo y cuál es su enseñanza. Es casi seguro que estos engañadores eran conocidos por los miembros de la iglesia. Tal vez llegaron a asistir a las reuniones congregacionales, pues en diversas ocasiones notamos el dolor con el cual Juan se expresa acerca de ellos. Habla de su salida del grupo de creyentes. Esto puede ser corroborado también en esta carta. En el versículo 10 y 11 aconseja que ni siquiera se reciba en sus casas a tales engañadores. Dice así: si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Con firmeza, Juan expresa que el problema de tales engañadores estaba en su enseñanza y que al ofrecerles hospedaje, pues en el primer siglo, en el tiempo en que se escribe esta carta, las casas eran los lugares de reunión, eran las congregaciones donde se reunían los creyentes para adorar al Señor, para escuchar la lectura de la palabra y la predicación de esta. En caso de recibirles, los creyentes participarían en el error, en la desviación, en el pecado de estos falsos maestros o de estos engañadores. Eso se podría entender o sobreentender como una muestra de estar de acuerdo con esa falsa enseñanza. Por lo tanto, el testimonio de la iglesia sería manchado. ¿Cuál sería esa falsa enseñanza que tenían estos engañadores? No hay necesidad de especulación.
La enseñanza de tales engañadores es expuesta en la segunda parte del versículo 7, donde leemos: es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen a Jesucristo, quien ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. La desviación de la enseñanza consistía en la negación de la humanidad de Cristo. Los engañadores, a los cuales Juan les llama anticristos, pues se oponían o iban en contra de Cristo. Ellos afirmaban erróneamente que el Mesías no había llegado. Esto laceraba profundamente la enseñanza bíblica. Ponía en tela de duda la promesa que leemos constantemente en el Antiguo Testamento y que es un fundamento en toda la Escritura. Pues el Mesías, literalmente el ungido de Dios, profetizado en el Antiguo Testamento, quien por cierto era la esperanza y salvación de Israel, sería Dios encarnado, sería Dios tomando la naturaleza humana. Pero estos engañadores, al negar que Jesús era Dios, estaban destruyendo todas las promesas que en el Antiguo Testamento se revelaban. Los creyentes del primer siglo y hasta los creyentes del último siglo estamos expuestos a doctrinas falsas, a estafadores, a engañadores, quienes niegan a Jesús o su obra suficientemente salvadora. Si bien no podemos evitar escuchar o saber de estas falsas enseñanzas, por lo menos sí podemos tener, y esta es la segunda estrategia de defensa de la verdad, debemos tener precaución con uno mismo. Versículo 8 dice: cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren, más bien, recibir la recompensa completa. La versión Reina Valera 1960 dice en este versículo 8: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ya lo dijo Martín Lutero: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido en ella. De la misma manera, Juan exhorta a la iglesia elegida a ser cautelosos. Nos anima también a nosotros a guardarnos de no echar a perder el fruto de la fe, el fruto del trabajo de otros en nuestra vida, el propio fruto de la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tiernamente, el apóstol les anima a contemplar el galardón, a ver el premio, la recompensa, el trofeo final, como si se tratase de una justa deportiva que requiere tanto de defensa como ofensa. En el deporte se requiere trabajo, diligencia, disciplina, permanencia, perseverancia. ¿Qué obstáculos consideras en tu diario andar que chocan contra la verdad? ¿Tienes una estrategia para derribarlos y oponerte al error? Será probable que en ocasiones nosotros mismos formamos o levantamos obstáculos. Anímate, pues la recompensa te será concedida, pues la Escritura nos asegura la permanencia en la verdad. Esta es la tercera estrategia que observamos en el texto.
Ahora hablemos de la precaución, pero la precaución de Cristo. Versículo 9. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. La palabra que constantemente se repite en este versículo es permanencia. Permanencia en la enseñanza. Permanencia en Cristo. Permanencia en unión con el Padre y con el Hijo. Esta permanencia constantemente es sinónimo en la Escritura de una doctrina bíblica que se le denomina la perseverancia en los santos. Esta perseverancia no depende de nuestro esfuerzo. La Biblia enseña que la perseverancia es una gracia de Dios, una gracia concedida al creyente por medio de su unión a Cristo. Por ello, en este punto de la predicación, enfatizo la precaución o el cuidado que Cristo tiene por su pueblo, pues solo en Él podremos perseverar. Solo en Él, solo en Cristo podemos permanecer hasta el final, como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6, donde dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto le fue revelado al apóstol Pablo, pero el apóstol Juan escuchó directamente la misma enseñanza de labios del Maestro, de labios del Salvador, de los mismos labios de Jesús. Una enseñanza que es registrada en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 22 al 30, donde leemos esto. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Puedes seguir leyendo este pasaje en casa con detenimiento y te darás cuenta que después de estas palabras, los judíos tomaron piedras para arrojárselas a Jesús, pues desde su perspectiva había dicho una supuesta blasfemia, pues afirmaba ser Dios. Y eso requería un castigo, el castigo de la muerte. Lo relevante es que los judíos lograrían este objetivo. Al final de la narración, en este mismo evangelio, vemos que la muerte se hizo presente. Jesús prometió otorgarnos a sus ovejas, a los que somos suyos por su elección divina. Él prometió darnos vida eterna, pero para lograrlo fue necesario que Él muriera.
para cumplir la promesa de que nadie nos arrebataría de su mano y de la mano del Padre, porque Él y el Padre uno son. Es decir, para hacernos perseverar, Jesús tuvo que ofrecerse en sacrificio en una cruz. Precisamente es en la cruz donde Jesús nos libró del engaño y el error, pues todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. La luz que emana la cruz fue el cuidado que Cristo tuvo por su iglesia. Se tradujo en vida eterna y solamente en Jesús, que comenzó la buena obra en nosotros, es el mismo que la perfeccionará hasta su regreso. Esta es la verdad revelada que tú y yo debemos defender. ¿Y tú crees en Jesús como tu verdadero Salvador? Te invito a que oremos. Bendito Padre y Dios, gracias damos, Señor, por tu preciosa palabra revelada hoy a nuestros corazones. En ella contemplamos la verdad, una verdad que debe ser defendida. Y notamos, Señor, que gran parte de la defensa de la verdad ya ha sido realizada por Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Pedimos, por lo tanto, Señor, que nos guardes del error de falsas enseñanzas que atentan contra tu palabra. También te ruego que guardes nuestro corazón de fluctuar en la fe, pero sobre todo, damos gracias, Señor, por el cuidado que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene por nosotros, pues por su gracia Él nos hará perseverar y por su Espíritu nos mantendrá firmes. Ruego, Señor, por aquellos que escuchan este mensaje por primera vez. Te pido, Padre, que en tu voluntad esté comenzar tu buena obra salvadora en ellos, como lo has hecho en nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre glorioso y único de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Próxima semana tendremos una predicación especial celebrando la vida. Estamos ya reuniéndonos de manera presencial a las 10 de la mañana en la calle Clavel Rojo número 3105 en la colonia Loma Bonita Ejidal. Estamos preparados para guardar todas las medidas sanitarias. Si deseas seguirte cuidando en casa, transmitiremos por las redes a las 10:30 de la mañana. Con el favor del Señor, nos veremos pronto. Hasta luego.